juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al estar celebrando ya el lunes de la quinta semana de la Pascua, la Iglesia nos invita a prepararnos al acontecimiento de Pentecostés, del cual ya la liturgia de la palabra, el mismo Evangelio, Jesús nos irá preparando para ese acontecimiento. Y en la circunstancia que vivimos, se hace más necesaria esta presencia del Consolador en medio de nosotros, de este Paráclito, de ese Espíritu Santo. Por eso, iniciemos nuestra celebración invocando al Dios de todo lo bueno, que nos conceda esa fuerza divina, que nos dé consuelo, esperanza, fortaleza en nuestra fe. Mas para celebrar con alegría esta Eucaristía, en un momento de silencio nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente
salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre
y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pónganse cómodos, por favor. Decía al inicio de la celebración que hoy celebramos estamos en la quinta semana de la Pascua, y esta palabra que hemos escuchado en lectura continuada, tanto del Evangelio de Juan como del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos pone de manifiesto los deseos de Jesús para aquella primera comunidad cristiana que se estaba configurando en torno a la figura y persona de los apóstoles. Cuando Jesús les dice a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, era con la finalidad de que tomaran conciencia de que su evangelio, de que su reino no era un reino de guerra, no era un reino de violencia, como muchos en su tiempo quisieron proponerla. Su paz era pacífica, si la redundancia cabe, y por esa razón, desde el inicio de su ministerio pastoral, Jesús fue consciente de que era la fuerza de su palabra con la que podría comenzar a realizar entre nosotros ese proyecto de pacificación del mundo. Por lo tanto, es la oferta que les hace: no pierdan la paz ni se acobarden, les dice a sus discípulos. Y se los dice porque en ese momento acababa de celebrar la última cena con ellos, porque en ese momento se iba a desatar una situación que les iba a ser difícil entender, como era la de tomarlo preso, después juzgarlo de manera injusta, ser condenado a muerte, torturarlo, flagelarlo y finalmente crucificarlo. Por eso les dice: no pierdan la paz. Y por si eso fuera poco, también comienza ya a hablarles de otra promesa, y esa promesa era la de enviarles a un consolador, enviarles a un paráclito, en una palabra, enviarles al Espíritu Santo, esta fuerza divina que habría de animarlos, esta fuerza divina que debía fortalecerlos para continuar su obra salvífica en el mundo, obra que comenzó con el mandato: vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto yo les he enseñado, sabiendo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues esta promesa Jesús la cumplió, y la cumplió de manera más activa en la primera comunidad cristiana, que en la persona de Pablo y Bernabé encontraron sus más grandes expresiones, porque Pablo era un hombre tenaz, era un hombre bien preparado, era un hombre convencido de su vocación de apóstol de Jesucristo, y varias veces lo pone él en sus cartas. Con eso empieza: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, cuando dirige sus cartas a sus comunidades. Pablo, sabiendo que era urgente para él que el Evangelio de Jesucristo se extendiera lo más rápido posible, y es como realiza durante su vida 3 viajes misioneros, del cual estamos escuchando el primero, hacia la región de Listra, Antioquía, Iconio, allá donde se encontró algunos judíos que por envidia
a su predicación asusaban aquella comunidad aquellas comunidades a irse contra Pablo hasta el grado de expulsarlos y, como ahora lo dice el Evangelio, apedrearlo. Ya muchos judíos lo daban por muerto y, sin embargo, al acercarse los discípulos, se levanta todo golpeado, pero no desiste en su buen propósito. Sabe que el apóstol, el enviado, el buen cristiano, tiene que enfrentar este tipo de situaciones. No hay salvación sin persecución. Y él lo sabía perfectamente, por eso exhortaba a sus hermanos a mantenerse fieles, a no perder la fe, a que para merecer hay que sufrir y para alcanzar hay que luchar. Así es de que, pues qué bueno que Pablo desde el principio empezó a decirle a los neófitos, a los que estaban recibiendo de primera mano de él el Evangelio de Jesucristo, que no iba a ser sencillo para ellos solo creer en Jesús, que esa fe tenía que ser probada, como el caso de su persona, y esa fue una de tantas. Pablo sufrió muchísimos atropellos a lo largo de sus 3 misiones, pero no por eso se desistió, no por eso menguó su entrega, no por eso cambió su discurso, no, él siguió firme hasta el final. Así es de que es interesante ver esta figura de Pablo, en donde en cada comunidad que iba designaba presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaba al Señor en quien habían creído. Esta fue otra labor importante de Pablo, que no dejaba las comunidades sin guía, sin pastor. A cualquier comunidad que iba siempre designaba algunos presbíteros para su acompañamiento, para fortalecerlos en la fe y para que dieran ellos testimonio de Jesucristo muerto y resucitado aún a costa de su propia vida. Y de esto seguramente quienes más tuvieron contacto con él y a quien les escribió algunas cartas fue Timoteo y Tito, a quienes engendró en la fe, y que la Sagrada Escritura nos resguarda estas cartas escritas de mano de Pablo a ellos. Valdría la pena de veras acercarnos a ellas y descubrir ese celo pastoral de Pablo con sus hermanos Timoteo y Tito, las recomendaciones que les daba para mantenerse firmes en la fe y para mantener firmes la fe de aquellas comunidades a ellos encomendadas. Qué hermoso es escuchar a Pablo consolarlos, escuchar a Pablo y fortalecerlos, pero también descubrir en Pablo esa valentía y fortaleza para soportar toda esa clase de ignominias de la que fue objeto. Y decía, por eso terminaba Pablo diciéndole a sus hermanos: miren, les digo desde ahora, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Y así como me ven, vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso, mientras vivo en esta carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Esa fue la mística de Pablo, esa fue la fuerza que animó su ministerio, y esa fue también la fuerza con la que en el ocaso de su vida fue martirizado. Queridos hermanos, ¿cuántos cristianos quiere hoy la Iglesia como Pablo? ¿Cuántos pastores reclama la Iglesia como Pablo? Y en una circunstancia como esta se urge más. Por eso pidamos a Dios por todos los pastores de la Iglesia. Pidamos a Dios para que en estos tiempos de la pandemia no nos olvidemos de ustedes, nuestras ovejas, y busquemos los mecanismos que nos permitan seguir llegando a sus hogares y participarles de ayuda y de consuelo.
Oren por nosotros también. Así como ustedes, nosotros también estamos expuestos a padecer las secuelas de esta terrible enfermedad que ha cobrado muchas vidas en el mundo y que queremos que se detenga. Por eso al final voy a hacerles esta invitación que el mismo Papa Francisco quiere que toda la comunidad cristiana en el mundo y no cristiana se unan para pedirle al Dios Todopoderoso, en el cual creemos, que detenga esta terrible enfermedad. Que nuestro ayuno y nuestra oración sean los signos por los cuales le expresamos a Dios nuestra ofrenda, con la finalidad de que el dolor, la preocupación, la duda y el miedo se acaben en el mundo, así como el sufrimiento por la infección que está causando y por el dolor que está causando también en el mundo de tantas familias sumidas en la desesperanza, en el desconsuelo. Oremos por ellos también, a fin de que nosotros, que todavía aquí estamos, podamos alentarlos con palabras de consuelo, pero también de esperanza. Queremos pensar que estamos ya en la etapa de salida, pero no podemos tampoco relajarnos. Se nos sigue insistiendo, se nos sigue invitando a que guardemos las recomendaciones necesarias para evitar una infección. El enemigo lo tenemos en el aire. El enemigo es invisible, el enemigo es letal. Y por aquellos que todavía no creen, yo nomás les digo, actualmente en el mundo hay cerca de 4 millones de infectados. En México son más de 3.500 personas fallecidas oficialmente por esa enfermedad. Y en Guerrero están registradas 70 personas ya fallecidas oficialmente por este virus, aparte de las infectadas. Bien, ahí les dejo estos datos que son crudos, pero que son necesarios que lo sepamos, con la finalidad de que tomemos todas las precauciones. Si mañana o pasado nos autorizan regresar de manera cuidadosa, tomando las precauciones para abrir nuestros templos y celebrar con alegría esta Eucaristía en lugares como este, se los informaremos de manera puntual. Pero mientras, así vamos a continuar. Oren por sus familias. Que María, la Madre de Jesús, quien nunca nos aleja de su mano, interceda por nosotros, cuide de nosotros y se una a nuestra oración de súplica a Dios para que pronto termine esta emergencia sanitaria que vivimos en el mundo. Así sea. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. Y a cada petición diremos con gran confianza: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino,
Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. De acción de gracias por el aniversario sacerdotal del presbítero Leobardo Sigala Morales, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. De rogación a nuestra Madre la Virgen María, para que interceda ante la Santísima Trinidad por las almas más olvidadas del purgatorio, quienes esperan nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por el descanso eterno de las almas de nuestros hermanos difuntos, José de Jesús Rivas, Dolores Anaya Nava, Benjamín Muñoz Nava, Baltasar Naranjo Memije y Alan Emanuel Mejía Miranda. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos por todas las víctimas de esta terrible pandemia del coronavirus, a fin de que Dios, nuestro Señor, que es rico en misericordia, por intercesión de Jesús y de su Madre Santísima, les conceda la gloria y alegría del cielo. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Hoy es el día del enfermero, de la enfermera. Pidamos por esos hermanos nuestros que en el primer frente siguen luchando por cuidar y mantener la salud y la vida de aquellos hermanos infectados, a fin de que, fieles a su vocación y leales a su ética, luchen en entrega generosa por la salud de sus hermanos. Oremos por ellos. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos por los más pobres, que como consecuencia de esta pandemia y esta confinación en la que vivimos, son los que más están sufriendo por las necesidades básicas de los insumos necesarios para su alimentación, a fin de que el Dios de Jesucristo, que es un Dios providente, les conceda el alimento necesario para su diario sustento. Oremos por ellos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que nuestras autoridades civiles redoblen esfuerzos en favor de los más necesitados y también para que cuiden al sector, al personal médico que atiende los diversos nosocomios en el país, en nuestro estado, y también implementen las políticas necesarias para avanzar en la erradicación de esta enfermedad. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas, como el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están,
cambian su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Padre de bondad. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Dios mío. Ese es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Margarito Flores, David Uribe y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos ahora, llenos de fe y de esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Salvan las medidas preventivas, nos deseamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados
a este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Les decía antes de concluir mi reflexión en la homilía que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado no solamente a los cristianos católicos del mundo, sino también a todos los líderes religiosos, incluso de otros credos, para que nos unamos en una jornada de ayuno y de oración a partir de mañana, 13 de mayo, que celebramos a la Virgen María de Fátima. Y creo que podría ser una buena ocasión para acercarnos a Dios, y si alguna pena merecemos por nuestros pecados, que tenga bien perdonarnos. Y por el otro también pedirle que detenga con su mano fuerte y brazo poderoso esta epidemia que tiene agobiada al mundo. Unámonos pues a este gran deseo del Santo Padre, y ahora que estamos resguardados en cada una de las familias, aprovechemos este tiempo de gracia para rezar el rosario en familia. Y si no se puede, por lo menos a título personal, pero hagámoslo. Ayer decía yo, si no me equivoco, también sobre lo que Dios nos habla a través de estos acontecimientos que vivimos en el mundo. Y lo expresaba así: ¿qué nos está pidiendo Dios con esta epidemia? ¿A qué nos invita? Es cierto que en el mundo hay muchos hombres y mujeres escépticos
que no creen no solamente en la epidemia, sino que no creen ni en Dios. No es nada nuevo. El mismo Pablo lo vivió también. Pero ¿qué nos dice Dios? Creo que esta sería una buena pregunta. Ahora que estamos resguardados en nuestros hogares, ¿a qué me invita Dios? Y preparémonos para esta jornada de ayuno y de oración. Mañana comenzamos en cada una de las familias y a rezar el rosario. Creo que esta puede ser la clave para que Dios nos manifieste su misericordia y podamos vivir en armonía y en paz entre nosotros mismos. Que María, en cualquiera de las advocaciones con que nos dirigimos a ella, interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo, a fin de que, perdonados nuestros pecados, podamos merecer también su misericordia y su bondad. Esté con ustedes y con tu espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor Jesús resucitado siga siendo su fuerza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenos días a todos, buen provecho y que tengan una feliz jornada de trabajo. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadle y llevarle a la patria celestial, amparadle y llevarme a la patria celestial.